Ahora sí, el concepto de género. Bueno, no sé si Miguel, ya que estás conectado, o Alba, alguien de ustedes, o Héctor, pudiera decirme eh, qué piensan cuando les digo qué es un género de algo. Un género de algo. Ay, no, no se está escuchando. ¿Ahí me escuchas? No. Es que silencio. Pero yo me escucho un eco. Ya. Sí, gracias. Em, Cuando haces la pregunta como la formulaste, un género de algo, pues pienso que hay eh, tipos de cosas, ¿no? Así como tan general como la hiciste. Em, Solo en el concepto género, ya, sí, bueno, yo creo que me quedaría con eso. Sí, exactamente, por eso la hice tan general, porque primero me gustaría como ahondar un poco en este concepto que es el género, ¿no? Ya hemos hablado antes de violencia en el área de trabajo y de inclusión social. Entonces, ¿por qué hablar de género si parece solamente una clasificación, no? Bueno, como ya les había mencionado en talleres anteriores, nosotros como humanos le damos orden al mundo a partir de cosas como las etiquetas, ¿no? Algo que hablábamos el día de la inclusión social, porque eso nos ayuda a darle sentido al mundo que nos rodea y en el que vivimos. Esto genera reglas y cosas que son así y que nosotros conocemos y que justificamos de esa manera, como, pues eso es así y ya. Y eso genera que a veces sea necesario clasificar las cosas y a veces hasta a las personas. Entonces, bueno, el género tal cual, como su etimología lo dice, es algo que nació para categorizar y clasificar cosas. Pero esto no hizo referencia a los humanos hasta que esta señora que ven aquí, que se llama Simone de Beauvoir, se preguntó qué es lo que hacía a alguien ser mujer, ¿no? Ella sostenía que no se nace mujer, sino que se llega a serlo. ¿Pero a qué se refería con esto? El género como categoría que divide y clasifica a las personas hace referencia a tres aspectos importantes. Características sociales y culturales, es decir, lo que nosotros decimos que es masculino y que es femenino. Eso que genera ideas fabricadas de lo que debemos ser. Por ejemplo, una mujer debe usar falda. O sea, yo sé que esto es un ejemplo muy burdo, pero es algo básico, ¿no? Y cómo debemos comportarnos según esas características. Pero esto es muy eficiente y funciona porque es una verdad biologizada, o sea, que se justificó a partir de nuestros cuerpos y la diferencia sexual. Hoy sabemos que el género pues no depende solamente del sexo con el que nacemos, sino de muchas otras características culturales también. ¿Hasta aquí alguien tiene algún comentario o duda? Si no pueden hablar, igual pueden escribirla por el chat. Prosigo. Bueno, antes de esto, eh, es aquí cuando nos preguntamos, bueno, pero quién decide qué es masculino y qué es femenino? No es una pregunta que tienen que responder porque no se preocupen, son concepciones que nos preceden a nosotros, o sea, ya estaban ahí desde antes de que naciéramos y sí, las fabrica la sociedad y nosotros somos la sociedad, pero la sociedad ya estaba ahí antes de que nosotros existiéramos. No sé si hasta ahí alguien tenga alguna duda. Si voy muy rápido, igual pueden detenerme o si no entienden algún concepto, es muy importante que entiendan estas concepciones básicas.
Entonces, antes de proseguir, algunas aclaraciones básicas. Les comparto esta imagen con panditas que para mí fue muy entendible cuando la conocí. Supongamos que una persona es el pandita morado que está en el lado izquierdo de la pantalla, ¿no? Todo el pandita y cómo se ve es su expresión de género, es la manera en que nos mostramos al mundo. La manera en que él se siente, que por eso lo ponen en el cerebro, es la identidad de género, quiénes somos y cómo nos sentimos. La orientación sexual, que no tiene nada que ver, pero por eso es una aclaración, es a quien amamos y quien nos gusta. Y por último, el sexo biológico, que es cómo nacemos, que les digo que es a partir de eso que se justificaron las dos divisiones de género, pero hoy sabemos que no depende solamente de eso. No sé si, Héctor, ¿me podrías leer la siguiente imagen? La de los varios panditas. Apago mi... ¿Cuál? La imagen donde hay varios panditas desde el inicio. Sexo biológico. Aspectos físicos como genitales, cromosomas, hormonas y órganos. Género. Constructo sociocultural. Constructo sociocultural que se espera según el sexo de la persona. Identidad de género. Es la vivencia del género tal como cada persona la siente, puede corresponder o no con el sexo con el que nació. Expresión de género. Expresión de género, la forma en que cada persona elige expresarse. ¿Le pueden hacer zoom, Pau? Creo que no se puede, pero expresar su identidad de género por medio de la vestimenta, actitudes, comportamientos, etc. Y orientación sexual, atracción física, afectiva, sexual y espiritual que se hace hacia la otra persona. Ok, hasta aquí con estas aclaraciones, ¿hay alguna duda, comentario, etcétera? No, sin comentarios. Ok, entonces, ¿por qué si esto parece tan claro y tan sencillo? ¿Por qué representa un problema? Ay, hay un comentario en el chat. Ah, gracias, Obed. Bueno, de hecho, yo sí voy a hacer mejor un comentario. Creo que, bueno, si regresas a la pantalla, por favor. Y ya está como respondiendo a la pregunta que haces, es por qué hay problemas? Es porque culturalmente no identificamos todos estos temas. Es decir, desde el hecho de que si es hombre o si es masculino o si es varón, que tenías en la primera diapositiva, ¿no? Bueno, en algún momento vi que decía varón. Para nosotros culturalmente es igual. Entonces no alcanzamos a identificar que el ser femenino no tiene nada que ver con el cuerpo, que es el sexo físico. Y entonces yo puedo ser, bueno, como en primera persona decirlo, yo puedo ser un hombre, pero que tengo características femeninas. Y esto tampoco implica, pues, mi orientación sexual, ¿no? Entonces, también mis características femeninas, bueno, es que, perdón, es que no sé si te vas a adelantar o si lo vas a explicar más adelante, pero sí me gustaría como expresar ahorita que tengo la idea, que una cosa es que una característica del género femenino, como se identifica, es, por ejemplo, ¿qué tienes ahí? Bueno, Una carriola. ajá, pero en identidad, ¿no? Entonces, una característica del género femenino, como se ha identificado culturalmente, es que cuidas, es el cuidador, ¿no? La mujer es la cuidadora. Entonces, eso como característica lo pueden tener y lo tienen muchos hombres, ¿no? Ahora, hay algo muy similar que sería el ser protector. Una característica del género masculino es ser protectores. Eh, Muchas veces se llega a expresar por la agresividad, bueno, justamente porque históricamente lo ubicamos así,
el punto para no desapegarme tanto de donde comencé es el hecho de que hay, y sé que no es las palabras correctas, pero lo voy a poner así como hay tanto de lo mismo que no sé diferenciarlo como una persona común. Es decir, en mi día a día yo puedo hablar de, ay, es muy femenino eso, pero no me estoy identificando en mi propio discurso, que ahora sí voy a usar lo de identidad, ¿no? Uso color rosa, eso sí es identidad, ¿no? Porque es una expresión de cómo me identifico. Sin embargo, soy un hombre que usa una camisa rosa y que me gusta cuidar a mis hijos. ¿Y qué crees? También soy heterosexual, completamente heterosexual, no tengo dudas. Tengo entonces mi orientación sexual bien definida. Tengo un sexo biológico que es el tener un pene, pero en cuanto al constructo de género, en mi familia me enseñaron a cuidar de manera amorosa aunque sea un hombre, ¿no? Y digo, aunque, no porque esté malo, sino porque culturalmente, y es como parte del tema, está mal visto, ¿no? Como el hombre amoroso. Entonces, bueno, hasta ahí mi participación. Sí, Alba, muchas gracias por tu comentario. De hecho, justo a eso voy. Es tal cual como tú lo dices. O sea, puede que tanto hombres como mujeres tengamos ciertas características que se vuelven parte de nuestra identidad después. Y es precisamente lo que la palabra género divide, es entre lo masculino y lo femenino. Y esas dos cosas pueden estar encarnadas en la vida tanto de mujeres como de hombres. Sin embargo, siguen siendo identificadas como una característica tradicionalmente, culturalmente femeninas o tradicionalmente, culturalmente masculinas, como por ejemplo lo que tú decías, ¿no? El hombre amoroso, y que incluso lo decimos como me enseñaron a ser amoroso aunque soy hombre, porque lo concebimos como una característica femenina, no tanto una característica de las mujeres o de los hombres. No sé si me estoy explicando, pero ahorita lo vamos a clarificar más con una actividad. Precisamente, ¿por qué sí es algo que pareciera que no debería haber problemas? Porque los hay. Bueno, porque esa clasificación entre masculino y femenino pues termina por ser desigual, porque no son equitativas las diferencias. Finalmente, en nuestra cultura le otorgamos más valor a las características que consideramos masculinas, aunque, como tú decías, hoy en día, pues muchas de esas características las podemos ver en mujeres. Para no seguir revolviendo más, vamos a pasar justamente a la actividad, ¿no? Primero me van a ayudar, voy a dejar de compartir pantalla para poder estar al pendiente del chat. Me van a ayudar a hacer una lista de características femeninas, o sea que en un ideal tradicional pertenecerían a una mujer perfecta, por ejemplo. Así es, nos dice tener hijos, cabello largo, gusto por las princesas Disney y usar tacones. Ahora, sí, muy bien, gracias por sus comentarios, pero quizá como características más de personalidad, si pudieran pensar en ellas. Nos dicen sumisa, atenta, ser delicada, sensible. Ok, ahora vamos a hacer otra lista, pero de características masculinas o que un hombre perfecto debería tener. No llorar, ser valiente,
tener voz grave, fuerte. Ser líder. Ser trabajador. Ok, muy bien. Ahora vamos a hacer una nueva lista, pero con características de una persona, no pensemos ahorita en el género, sino de una persona funcional e ideal. De las características que dijimos ahorita, tanto de mujeres para hombres, vamos a retomar las que ustedes consideren que serían útiles para cualquier persona funcional. ¿Sí las pueden ver en el chat o prefieren que se las escriban? Las características de que mandaron ya tanto para hombres como para mujeres, vamos a hacer una nueva lista, pero para una persona funcional sin pensar en su género. Aquí retomaron sensible, autosuficiente, responsable. Líder, trabajador, cortés, comprensivo, empático. Bueno, hasta aquí, ¿alguien alcanza a tener un comentario sobre esta última lista que nos hace ver resolutor de problemas? Gracias. De esta lista que retomaba tanto características de una mujer perfecta como de un hombre perfecto, ¿qué alcanzan a ver? Que todos somos igual, o sea, todos podríamos ser iguales. Sí, precisamente que todos podríamos tenerlas, ¿no? Tanto hombres como mujeres, pero al mismo tiempo, por ejemplo, yo no veo que retomáramos ser una persona sumisa para alguien del género que sea, que se desarrollara bien y normal en la vida, ¿no? Obed dice que todos debemos desempeñar aptitudes para vivir dentro de una sociedad. Así es también. Pero prestemos atención a las diferencias. O sea, esta última lista retomaba quizá más de las características que le habíamos otorgado a la lista de un hombre perfecto que de una mujer perfecta. A pesar de que tanto hombres como mujeres podemos desempeñar esas características o actividades. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? Ok, todo bien. Voy a volver a compartirles pantalla. Gracias por decir que todo claro. Bueno, ahora voy a compartirles unas cifras un poco fuertes. Es importante hablar de esta diferencia en la que le damos más valor a lo masculino que a lo femenino, porque a pesar de que, como ya dijimos, que lo femenino no siempre está encarnado por mujeres, casi siempre es así.
o al menos nosotros en nuestro cotidiano así lo pensamos. 1 de cada 3 mujeres en el mundo han experimentado violencia física o sexual a manos de su pareja. Y aquí en nuestro país son asesinadas lo equivalente a 10 mujeres al día. Como ya hablamos la capacitación pasada sobre violencia, la violencia comienza con acciones muy pequeñas y termina por escalar a acciones más grandes como lo son los asesinatos o violencia física o violencia sexual. Por eso es importante hablar desde qué origen estamos comprendiendo la violencia. Ahora sí, ¿tienen alguna concepción de antes o de lo que han escuchado sobre qué es la violencia de género? Si no, Héctor, ¿me podrías ayudar a dar lectura a esta diapositiva, por favor? Violencia de Sí. Violencia de género. Atenta contra un género por el simple hecho de hacerlo. En otras palabras, violencia de género en contra de las mujeres es violentarlas por el simple hecho de ser mujeres. Así es. O sea, es una violencia en la cual la única razón es por representar al género, que como vimos es una simple división cultural que seguramente ya ni siquiera tiene una justificación muy válida. Ahora les voy a hablar un poco sobre tipos de violencia de género. Es la psicológica, donde pueden caber comentarios, ignorar a la persona. Si alguien tiene algún ejemplo o algún comentario, aquí este es el momento para decirlo. Violencia física, que incluye golpes, otro tipo de, pues no sé, va desde empujones hasta golpes que dejen moretón o fractura o algo mucho más grave. Incluso existe un violentómetro hecho por el Instituto Politécnico Nacional que ayuda a reconocer la violencia y comienza de la violencia psicológica hasta la violencia física. Esta se centra un poco en las parejas por la cifra que les mostré hace rato, pero esto puede pasar en cualquier ámbito y es importante que lo hablemos en el ámbito laboral para poder evitarlo. La violencia sexual, que seguramente ya saben que implica, ¿no? Violaciones, acoso, y el acoso se da mucho en espacios laborales. También existe la violencia económica, que esa sucede más en la violencia doméstica, que es cuando les retienen el dinero con el que pueden vivir, pero también sucede en el ámbito laboral, cuando a las mujeres les pagan menos por hacer el mismo trabajo, ¿no? Por ejemplo. La violencia obstétrica sucede en los hospitales durante el parto, que seguramente en esta área conocerán algunos casos, y la patrimonial, que bueno, es la violencia doméstica tal cual. ¿Alguien ha sido testigo de algún caso de violencia de género? No tienen que explicarlo ni nada, solamente pueden pensar en ello y decir sí o no. Ok, gracias, Alba. Gracias, Héctor. Y gracias, Omar. Gracias, Miguel. Tristemente, al parecer todos y todas aquí hemos sido al menos testigos, o testigo creo que no existe testigo, pero de algún caso de violencia de género. Esto nos da una pista de lo común que es. Ok. Y por último, ya para terminar yo mi explicación, me gustaría compartirles esta imagen hecha por la Asociación de Amnistía Internacional, en la que podemos ver lo que ellos llaman el iceberg de la violencia de género, ¿no? En la parte visible, que sería la punta del iceberg, están las cosas que nosotros vemos en
en las cifras oficiales, ¿no? Asesinatos, agresiones físicas, violaciones, abuso sexual o acciones como gritar, amenazar o insultar a una persona que esté representando lo que nosotros entendemos como femenino. Después, un poco más abajo, está humillar, desvalorizar, ignorar, despreciar, utilizar el chantaje emocional en su contra o culpabilizar. Esas siguen siendo formas explícitas, pero ya no son tan visibles como lo son las agresiones físicas. Pero más abajo encontramos las formas sutiles, como el humor sexista, eso que nosotros decimos, ay, solamente es una broma. Pues esas bromas, mientras más se sostienen, se normalizan y van construyendo un espacio propicio para que después exista otro tipo de violencia. También está el controlar, el encontrar publicidad sexista en todos lados, invisibilizar a una persona, utilizar lenguaje sexista, anular la existencia de una persona o lo que podemos llamar micromachismos, que son acciones machistas, pero que son tan normalizadas que no las reconocemos como violencias, hasta que escalan a un punto en el que ya no podemos evitarlas. Bueno, aquí les voy a dejar de compartir pantalla y me gustaría que expresaran algún comentario o duda que tuvieran. Incluso si ustedes sienten que no tiene tanto sentido, por favor intenten decirla, tan solo para aclarar ideas o a lo mejor la duda que ustedes tienen no es solamente de ustedes y alguien más aquí presente también puede estar preguntándose lo mismo. Me gustaría escucharles. Más que duda del contenido, quisiera como que bueno, que nos puedas orientar hacia cuál es la pauta para identificar, cuál es la pauta individual, introspectiva, la personal, para identificar que estoy viviendo la violencia. Por ejemplo, en el iceberg, ¿no? O sea, ¿en qué momento y se puede identificar y qué puedo hacer con ello, con esta información en la que ya identifico que soy violentado? Porque muchas veces hemos quizá explotado los compañeros, he escuchado a algunos de los presentes que se acercan para incluso expresarlo, pero mm, esto ocurre ya hasta que llegamos a un punto de desborde, ¿no? La gota que derrama el vaso. Pero ¿qué puedo hacer como individuo para identificarlo en mi persona? Darme cuenta, convencerme de que sí es violencia lo que está pasando y en ese momento actuar para evitar que se desborde el vaso. Ok, gracias. Es una muy buena pregunta, porque ojalá existiera como un protocolo o un manual para nosotros decir, a partir de este punto ya es violencia y a partir de aquí todavía no lo es. Pero no es así y es mucho más complicado porque estas cosas de lo masculino y lo femenino, pues incluso forman parte de lo que nosotros creemos que es nuestra personalidad. Entonces, lo mejor que podemos hacer antes de que todo escale y explotemos, como mencionas, es detenernos un momento a preguntarnos de dónde están saliendo nuestros comentarios, sobre todo estos que dices que van generando como dudas sobre si es violencia o no. Tanto si tú los estás diciendo como si los estás recibiendo. A lo que voy es,
si no existe un manual que te diga a partir de aquí es violencia, siempre puedes acercar a preguntar, uno, a una persona que tú consideres de confianza o que consideres capacitada. En este momento me ofrezco como parte de la coordinación, pero también puede ser cualquier persona que tú consideres. ¿Esto por qué? Porque al momento de expresar nuestras ideas y decir, yo me sentí de esta manera, no sé si está haciendo violencia o no, pero a mí me hizo sentir agredida o agredido. Bueno, ese es un punto en el cual tienes que prestar atención en primer lugar. Segundo, si tú eres la persona que está ejerciendo la violencia y alguien te lo dijo, lo mejor que puedes hacer es escuchar a esa persona, su punto de vista, y en vez de descalificarlo de primera instancia como, no, pues no es lo que yo quise decir, adiós, bueno, preguntarte desde dónde lo vio esta persona que la hizo sentir de esa manera. Precisamente porque son esos pequeños actos que van a hacer que no se siga construyendo la violencia más fuerte. No sé si hasta ahí respondí, no sé si es quizá la respuesta que busquen, pero creo que lo mejor que se puede hacer desde la posición de una persona que pues nació en esta sociedad que ya tiene esa configuración. Claro, entonces entiendo que es apostarle bien al cambio de cultura, es apostarle a la corresponsabilidad y llegar a acuerdos. ¿Sí? Sí, y sobre todo, bueno, aquí sí les voy a decir, consideren muchas cosas. Como ustedes saben, porque esta coordinación se trata de nuestra protección, no se trata de ponerse en riesgo solamente porque sí. Por ejemplo, antes en las características de un hombre mencionaban no llorar, ¿no? Y entonces, si ustedes un día como hombres quieren llorar, pero saben que se van a enfrentar a un grupo de amigos que, no sé, los va a molestar, les va a hacer la vida imposible, y ustedes se sienten, por ejemplo, en confianza suficiente para decirles, oye, pues los hombres también lloramos, no lo sé, pueden hacerlo, pero si están en un grupo de personas que saben que solamente va a poner más en riesgo su propia integridad, no lo hagan, o sea, no va a pasar nada. El punto siempre es saber elegir nuestras batallas. Por ejemplo, en este espacio de trabajo, si ya se está comenzando a hablar del tema y hay apertura para modificar este tipo de culturas, pues yo las invito sí, nos invito a seguir poniendo en práctica estos cambios. Pero recordemos que es algo poco a poco y no es algo que va a pasar de la noche a la mañana y tampoco nosotros vamos a ser personas diferentes de un día para otro. Como dices, es un cambio, le apostamos al cambio de la cultura, pero eso es un proceso muy largo en el que nosotros solamente podemos aportar un granito de arena. Sí puedo hablar. Sí, Soy claro, Bai. adelante. Bueno, creo que la base de todo esto creo que es entre comunicación, principalmente de ambas partes, lo básico, y pues también eh, trabajo personal de cada uno. ¿Y a qué me refiero con trabajo personal de cada uno? Pues vivimos en una sociedad en la que pues también tenemos que trabajar la empatía, pero pues muchas veces no se llega a dar el ponernos en los zapatos de otra persona. Em, pero ¿por qué trabajar en nosotros? Pues en el hecho también de a veces pues no ofendernos tan rápido con los comentarios que nos vayan a llegar a dar, a decir, y pues tener esa inteligencia emocional también para poder saber qué me está molestando, por qué me está molestando, y pues también saberlo expresar a los compañeros y y pues también aprender a tampoco no ofendernos tan rápido y también a no ofender a las personas. Sí hay que también tener cuidado como que con lo que
llegamos a decir, pero pues es claro que muchas veces no pensamos en lo que decimos, entonces también ayudaría bastante el que aprendamos a no ofendernos tan rápido, tener una mejor inteligencia emocional. Así es, Obedi, gracias y qué bueno que lo mencionas. Sí, para todo proceso la comunicación es clave y precisamente eso es lo que nos va a ayudar a tener más empatía, porque si alguien comunica lo que siente, entonces es más probable que yo lo entienda y entonces es más probable que yo evite ofenderle y también yo como persona, pues voy a evitar ofenderme por algo que alguien dice desde su propia perspectiva. Es muy importante lo que mencionas y sí, también la inteligencia emocional es algo que tenemos que trabajar. ¿Alguien más quiere decir? También me gustaría agregar que una parte muy importante de lo que mencionas de la empatía y la comunicación es respetar los tiempos de las otras personas, ¿no? Porque nosotros creemos que pues estamos acostumbrados a que las cosas sucedan rápido y muchas veces no es así, ¿no? Los procesos son de cada quien y a lo mejor algo que para una puede ser muy sencillo de superar, para otra no, y eso también es muy válido. Pero como tú dices, la clave es siempre la comunicación. Sí, y bueno, también yo querría agregar que pues existe la ignorancia. Me considero yo ignorante en muchas cosas. Entonces a veces yo también necesito que a mí me digan cuando me estoy equivocando en algo. Y bueno, muchas de estas cosas pues yo no las llegué a ver por mí mismo, sino me ayudaron. El hecho de convivir con el género opuesto ha ayudado bastante, que ellos mismos te dan sus opiniones de que no, es que ustedes hacen esto o es que a mí me ofende que me hagan estas cosas y te vas dando cuenta que dices, ah, no inventes, yo hacía esas cosas y no sabía que te molestaban o que les molestaban o que era algo sexista o algo así. Entonces, como que también esa convivencia y ayuda a sacarnos también de la ignorancia. Muchas gracias, Obed. Y sí, y pues yo te diría que no te preocupes, sí ocúpate, ¿no? O sea, como todos y todas tenemos que hacerlo. No nacemos sabiéndolo todo y todos los días se aprende algo nuevo. Entonces, cuando nos hacen saber cosas, pues ponerlas en práctica es lo mejor que podemos hacer. No sé si a Miguel, a Omar o a Héctor les gustaría agregar algo también. Pues yo me ingresé, ingresé un poquito tarde ahorita a lo que fue la capacitación del día de hoy porque tuve que atender a un compañero en la entrada que presentó malestar, pero ya viendo la grabación, si tengo alguna duda me pondré en contacto, pero no, por el momento no, es un tema muy interesante, tanto la violencia y todo. Hace unos días antes de ingresar aquí, hice un curso acerca de violencia hacia la mujer por parte del CLIMS, que es una plataforma gratuita. Y como comentaba el compañero anteriormente, muchas cosas que hacemos a veces se tornan violencia sin que nosotros consideremos o sepamos que realmente estamos violentando a otra persona, como es la patrimonial. Ay, se apagó tu audio, pero no sé si ya habías terminado tu comentario. Bueno, en lo que regresa. Sí, muchas gracias. Ojalá puedas ver la grabación y si tienes dudas, acercarte. Y si no, de todas formas, pues muchas gracias por agregar este comentario al final. Y como tú dices, como acá nos dice Miguel,
hay mucho que trabajar. Pero pues no se preocupen, es un proceso y el hecho de que ustedes estén interesados en el tema y comiencen a preguntarse cosas o al menos a tener la iniciativa de modificar, pues ya es un gran comienzo. Si nadie más desea agregar algo, les recuerdo que yo estoy aquí pendiente de si tienen algunas dudas, porque yo sé que muchas veces los 20 nos caen después y no en el momento en el que nos los están preguntando, entonces cualquier cosa yo quedo aquí a sus órdenes. También les comento que pues sí, el tema del género es muy amplio y claramente no alcanzamos a cubrirlo solamente en una hora. Hay muchas cosas que trabajar, pero pues en el proceso andamos y aquí nos vamos a encontrar. No sé si a Alba le gustaría agregar algo para finalizar ya. No, realmente todo en orden. Te agradezco mucho el seguimiento de los temas, el haber preparado también este contenido. Nos sirve, bueno, estoy leyendo también el comentario de Miguel. No, ya terminé de leer el comentario, pero también nos sirve mucho la información, lo que yo había entendido. Y pues muchas gracias a Paola que nos presenta los temas y a los compañeros que están conectados. A Omar, que creo que ya se desconectó por la cuestión de red, pero gracias Obed, Miguel, Héctor, por estar atentos en este tipo de capacitaciones y no dejar de lado lo importante que es pues el poder aprender desde cualquier otro punto de vista. Pues sí, muchas gracias. Entonces con esto doy finalizada este taller y ojalá se puedan conectar a los siguientes porque vienen temas que se conectan y que son igual de importantes para la protección civil que cualquier otro tema de salud. Muchas gracias, Miguel. Nos vemos pronto.